Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Este miércoles comenzamos el informativo con la tregua de 60 días entre Israel y Hezbollah en Líbano. Entró en vigor este mismo miércoles. Cuenta con la bendición de Francia y Estados Unidos. Biden ha explicado que el acuerdo está diseñado para ser un cese permanente. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva Comisión Europea con Teresa Rivera como vicepresidenta, a pesar del rechazo del Partido Popular Español. Por cierto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido su gestión de la DANA. Ha anunciado un tercer paquete de ayuda de 2.274 millones y ha señalado que está abierto a abrir una comisión de investigación. Han fallado algunas personas, ha dicho, refiriéndose al gobierno regional del Partido Popular. Pero hay más noticias. Vamos con la actualidad del día. Rusia lanza el mayor ataque con drones de la guerra en 17 regiones de Ucrania. El candidato anti-OTAN y prorruso Călin Georgescu gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía. Se enfrentará a la candidata proeuropea Elena Lasconi el 8 de diciembre. El Parlamento de Australia votó abrumadoramente a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Ahora la ley tendrá que ser aprobada en el Senado. Japón espera atraer a más visitantes europeos a la Exposición Universal de Osaka 2025. El Museo de Bellas Artes de Budapest rinde homenaje al emblemático pintor húngaro Mihai Munkácsy con una gran exposición. La paz es posible, ha afirmado el presidente Biden tras firmarse el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor a las 4 de la madrugada. La tregua podría abrir negociaciones sobre Gaza en los próximos días. Durante los próximos 60 días, el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del Estado se desplegarán y volverán a tomar el control de su propio territorio. No se permitirá la reconstrucción de la infraestructura terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano y en los próximos 60 días Israel retirará gradualmente sus fuerzas restantes. Biden agradeció al presidente Macron por su papel en la negociación del acuerdo y dijo que trabajarán juntos en la implementación exitosa de este. Macron dijo que el acuerdo abre una nueva página para el Líbano. Benjamin Netanyahu advirtió que Israel responderá enérgicamente a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego. En pleno entendimiento con Estados Unidos, mantenemos plena libertad de acción militar. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta armarse, atacaremos. Si intenta renovar la infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos. A pesar de confirmarse el acuerdo de alto el fuego, Israel bombardeó poco después distintos barrios de la capital libanesa, Beirut, tras ordenar por primera vez la evacuación de varios edificios, dejando al menos 24 muertos. Hezbollah también ha disparado cohetes, lo que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel. Aunque el alto el fuego no afecta a la guerra en Gaza, Biden expresó su esperanza de que este acuerdo sea un catalizador para abrir otra ronda de negociación sobre la franja. Rusia ha lanzado casi 200 drones contra 17 regiones de Ucrania en un ataque aéreo nocturno, lo que supone un récord en cuanto al número de aviones no tripulados disparados por el ejército ruso en un solo ataque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el bombardeo dañó edificios e infraestructuras críticas, como la red eléctrica nacional. Han lanzado casi 200 drones contra Ucrania en un día. Son casi 200 pruebas de que las ambiciones rusas están totalmente desvinculadas con cualquier idea de paz real. Mientras tanto, en la región de Sumy se está llevando a cabo una operación de rescate después de que un ataque a un taller de reparación de automóviles matara a 2 personas. Por otro lado, en un reconocimiento oficial poco común, Moscú dijo que los misiles de largo alcance lanzados por Ucrania dañaron la infraestructura e hirieron a varios militares en la región rusa de Kursk. El presidente de la Duma estatal rusa instó a Occidente a abstenerse de aumentar las tensiones, ya que en última instancia podría dañar a los ciudadanos de Europa. Debemos dejar de crear tensión y de deslizarnos hacia el abismo que está sucediendo debido a las acciones y decisiones de Biden, Macron, Scholz y los demás.
Volodin también dijo que el nuevo misil balístico Oreshnik era necesario para proteger a los ciudadanos rusos. La nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha recibido el visto bueno del Parlamento Europeo. El equipo de la alemana ha sumado 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones. Entre los que la han apoyado se encuentran el Partido Popular Europeo, menos el PP español, los socialdemócratas y Renovar Europa. Los eurodiputados de los Verdes y los conservadores y reformistas europeos han votado divididos. Los grupos de derecha radical, extrema derecha e izquierda han votado en su contra. Trabajaremos con todas las fuerzas democráticas proeuropeas de esta Cámara. Y como he hecho en mi primer mandato, trabajaré siempre desde el centro. Durante las evaluaciones, todos los candidatos han sido analizados de forma individual y han pasado el examen, aunque varios de ellos, como la vicepresidenta Teresa Rivera, que contaba con la oposición del PP español, o el húngaro Oliver Varhelyi, puesto en duda por varios partidos, han estado en la cuerda floja. ¿Habéis examinado a cada miembro de este colegio en la última semana? ¿Habéis puesto a prueba su idoneidad para los puestos que van a desempeñar? Sé que no ha sido fácil, pero superar las divisiones y forjar compromisos es el sello distintivo de una democracia viva. El nuevo Ejecutivo Comunitario empezará su mandato el próximo 1 de diciembre. Hacer que la Unión Europea sea más competitiva. Este será uno de los grandes desafíos para los nuevos miembros de la recién aprobada Comisión Europea. En el frente comercial, la UE navega por aguas turbulentas entre la amenaza de aumentar los aranceles aduaneros estadounidenses y los subsidios ilegales chinos. Tenemos que lidiar con dos socios comerciales, Estados Unidos y China, que realmente están practicando algunos comportamientos desleales. El señor Trump establecerá algunos aranceles. Tenemos que afilar nuestras armas contra eso y tener algunas medidas de defensa en marcha. Con respecto a China, vemos algún tipo de hegemonía en materia de política industrial con muchas subvenciones ilegales y tenemos que reaccionar ante eso. Después de casi 3 años de combates, la guerra en Ucrania ha experimentado una nueva escalada. Tras el compromiso de miles de soldados norcoreanos con las filas rusas, Estados Unidos y el Reino Unido han dado luz verde a Kiev para utilizar misiles de largo alcance. El apoyo de los Estados miembros al proceso de adhesión de Kiev y Ucrania a la Unión Europea será una cuestión importante para la nueva Comisión. Una guerra llega a su fin cuando ambas partes se den cuenta de que simplemente no pueden lograr sus objetivos por medios militares y por eso es tan importante seguir apoyando militarmente a Ucrania con lo que tengamos. Lo que sea necesario para que el señor Putin se dé cuenta de que esta brutal guerra de agresión es un fracaso. Nosotros, como Unión Europea, estaremos ciertamente involucrados en cualquier tipo de negociación de paz. Bajo la creciente influencia de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo, la Comisión también podría endurecer su freno a la inmigración, lo que corre el riesgo de crear tensiones. Hemos visto a von der Leyen dando pasos en la dirección equivocada, dirigiendo a los Estados miembros a soluciones innovadoras, es decir, la externalización de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la gestión de la migración y los solicitantes de asilo, lo que no solo es inaceptable para el grupo progresista de socialistas y demócratas, sino también incoherente con la legislación que hemos puesto en marcha. Mientras Alemania corre el riesgo de entrar en recesión por segundo año consecutivo y la deuda francesa aumenta, el consenso sobre el nuevo presupuesto europeo a largo plazo corre el riesgo de ser aún más difícil de lo habitual. Un candidato anti-OTAN y prorruso gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía. Călin Georgescu está sostenido por una oleada de votos de rechazo al gobierno rumano y una supuesta interferencia de redes sociales extranjeras. El inesperado ascenso de este candidato nacionalista ha sido una sorpresa, también porque Rumanía ha sido uno de los grandes partidarios de Ucrania desde el comienzo de la guerra.
pero su retórica antibelicista y antiescudo de defensa antimisiles no parece haber sido la principal razón de su éxito. Podemos atribuir este éxito a que es el político contra el poder establecido que encarna el fin de la frustración contra la vieja guardia. Esto es lo que estamos viendo ahora. Esto tiene que ver con la economía, la inflación, el mal estado de las cosas en Rumanía y también sobre su promesa de conseguir la paz a toda costa. No sabemos qué significa eso exactamente, pero estos fueron sus principales temas políticos. Rumanía, un país fuertemente pro-Unión Europea y pro-OTAN, es considerado por la propia OTAN un pilar del flanco oriental. Acoge en su suelo grupos de combate multinacionales, pero también un sistema clave de defensa antimisiles balísticos en su base de Deveselu. Comparte más de 650 kilómetros de frontera con Ucrania y queda por ver cómo una victoria de Georgescu en la segunda vuelta cambiaría prácticamente el posicionamiento de Rumanía. No podemos esperar de esta alternativa un cambio dramático de la política del país. No lo creo, y como he dicho, la gran mayoría de la población rumana apoya la agenda proeuropea, proempresarial y atlantista. Así que no puede ir en contra a una multitud tan grande de la población. Pero el apoyo a la OTAN es bastante fuerte. De hecho, si hay cierto descontento, no es por la presencia de la OTAN, sino más bien porque la OTAN tal vez no ha apoyado lo suficiente a Ucrania. Rumanía también ha desempeñado un papel económico importante para Ucrania al garantizar el tránsito de grano a través de sus puertos desde el comienzo de la guerra. Aseguramos las puertas de la OTAN en el Mar Negro, el cual ha sido considerado durante mucho tiempo un mar ruso, y no debe ser visto así. Es el mar de Crimea, de Turquía, de Rusia. Creo que Rumanía juega un papel de guardián muy importante, y tenemos la intención de mantener todo eso. Georgescu se enfrentará en la segunda vuelta a Elena Lasconi, otra ganadora inesperada de la segunda vuelta, al ser también una recién llegada que apoya firmemente el papel de Rumanía en la OTAN y la pertenencia a la Unión Europea. El partido gobernante de Georgia ha elegido a un exfutbolista como candidato a nuevo presidente del país. Mikhail Kavelashvili, un exmiembro de la selección nacional y jugador de la Premier League de 53 años, ha sido elegido para el puesto de presidente por el partido Sueño Georgiano. La nominación se produce tras la controvertida victoria electoral del partido que desató protestas y llevó al boicot del Parlamento por parte de los partidos de la oposición. Sueño Georgiano retuvo el control del Parlamento en las elecciones del 26 de octubre que, según la oposición, fueron manipuladas bajo la influencia rusa. En Francia, el primer ministro Michel Barnier advierte de una tormenta política y graves turbulencias financieras en caso de moción de censura y en medio de la disputa presupuestaria. La propuesta del Gobierno en minoría incluye un drástico recorte del gasto público y subidas de impuestos para reducir la espiral de la deuda. Los legisladores franceses llevan semanas debatiendo los presupuestos y amenazan con una moción de censura, tanto la izquierda como el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que pide cambios en el presupuesto. Marine Le Pen expresó su desacuerdo con el aumento de impuestos, pero quiere recortes en la ayuda médica a los migrantes y en la burocracia. Wayne Holdsworth se convirtió en un defensor de la prohibición de que los niños australianos menores de 16 años accedan a las redes sociales. Esto se debe a que el año pasado su hijo Mac, de 17 años, se suicidó después de ser víctima de una estafa de sextorsión en línea. Un hombre de 47 años de Sydney, haciéndose pasar por una chica de 18, exigió dinero por una imagen íntima que había compartido el chico. Desde entonces, el afligido padre ha llevado su trágica historia a las escuelas del país y ha advertido a los estudiantes sobre los riesgos de las redes sociales. Lo presento ahora a más de 10.000 personas, de las que 3.000 son estudiantes de secundaria. Les pedí que levantaran la mano si lo apoyarían, y dijeron que sí. Son los niños los que lo apoyan. No podemos confiar en que los gigantes tecnológicos nos ayuden. No es de su interés.
Pero no todos los padres, legisladores o expertos están convencidos de que prohibir a los niños pequeños el acceso a las redes sociales sea la respuesta. Entiendo tanto los límites de esa política y la evidencia de expertos que viene de las personas que trabajan en este espacio sobre los problemas para los jóvenes que son excluidos de esos espacios. También creo que hay mucha preocupación por la privacidad de todos los australianos, que de hecho pueden ser obligados a renunciar a parte de su privacidad en la búsqueda de esa política. Plataformas como X e Instagram anunciaron que consideran problemática la prohibición. La Cámara de Representantes de Australia votó el miércoles abrumadoramente a favor de la prohibición y se espera que el Senado la promulgue pronto. Una vez que entre en vigor, ni siquiera el consentimiento de los padres podrá anular la prohibición. A menos de 5 meses de su celebración, los preparativos para la Exposición Mundial de Osaka 2025 están en plena marcha. El martes, delegados de todo el mundo se reunieron en París para debatir los últimos avances y buscar soluciones a los desafíos encontrados. La Exposición Mundial es uno de los eventos internacionales más antiguos y grandes del mundo. Más de 160 países presentarán sus últimas innovaciones el año que viene en Osaka. Pero con solo 7,3 millones de entradas vendidas hasta noviembre, las autoridades japonesas esperan reforzar su estrategia de comunicación para atraer a más visitantes europeos. Aunque cada país, cada forma de pensar y cada sistema de valores es diferente, estamos aquí para presentar soluciones para el diseño de un futuro donde la vida brille intensamente. Creo que hay muchas exposiciones de Europa sobre diversos temas, como la energía verde, el cambio climático, etc., y nos gustaría compartirlas con los ciudadanos europeos. Este es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos para atraer a más europeos. El gobernador de Osaka ha confirmado que Ucrania participará en la exposición del año que viene a pesar de la invasión rusa. Moscú, sin embargo, se retiró del evento el año pasado. Los organizadores esperan que el evento traiga unidad en un momento de inestabilidad y conflicto global. Las exposiciones son una reunión apolítica y no conflictiva de países. Es una posibilidad de que el mundo se reúna para intentar hablar juntos y dialogar. Y creo que una de las cosas que notamos, especialmente en los últimos años, en los diferentes contextos geopolíticos que tenemos y los problemas que han surgido en todo el mundo, es que necesitamos un lugar para el diálogo. Necesitamos un lugar donde el mundo pueda reunirse y donde, por una vez, nuestras diferencias nos unan y no nos separen. La exposición se llevará a cabo de abril a octubre del año que viene y tiene como objetivo recibir a unos 28 millones de visitantes. El Museo de Bellas Artes de Budapest rinde homenaje al emblemático pintor húngaro Mihály Munkácsy, nacido hace 180 años, con una gran exposición que presenta toda la carrera del pintor con su contexto artístico, social y económico, incluidas las obras que le inspiraron y las que se inspiraron en él. Aparte de su talento, necesitaba el apoyo de una esposa francesa que le introdujo en la sociedad parisina y de un marchante de arte que le inspiró para pintar la vida de Jesús. En términos muy claros, pero en obras gigantes que luego mostró en Europa y América en exposiciones itinerantes vistas por millones de personas. Y luego, por supuesto, Munkácsy estaba tan abrumado con pedidos que se convirtió en el artista más caro de su tiempo. No fue fácil conseguir que los cuadros de colecciones privadas y públicas del extranjero se trasladaran al museo, pero según la comisaria de la exposición, el mayor reto logístico fue el traslado de los gigantescos cuadros Gólgota y la conquista de Hungría desde Debrecen y el Parlamento hasta el lugar de la exposición. Traté de combinar las lecciones de estas dos exposiciones de una manera que mostrara toda la obra.
desde las principales obras de la Galería Nacional, las grandes obras monumentales y las obras maestras ocultas en colecciones privadas. La exposición, que incluye más de 100 obras de arte, fotografías y reliquias, se podrá visitar hasta finales de marzo. Las empresas bajo control extranjero contribuyen bastante a la economía de la UE, aun representando solo el 1% de todos los productores del mercado. A pesar de su reducido número, las empresas controladas por extranjeros contribuyen con un sustancial 24% del valor añadido total en el sector empresarial de la UE. Las empresas bajo control extranjero son las que más valor añadido aportan en Irlanda, con un 71%, seguido de Luxemburgo con un 55% y de Eslovaquia con un 52%. En cambio, Francia, Alemania e Italia tuvieron contribuciones mucho menores, que oscilaron entre el 16 y el 17%. Las empresas bajo control extranjero representan el 15% de los empleos en la UE, incluidos los trabajadores autónomos. Luxemburgo, Polonia y Eslovaquia tuvieron la proporción más alta de empleo, mientras que países como Grecia y Chipre tuvieron tasas mucho más bajas. En 2022, el número de empresas de la UE controladas por entidades rusas disminuyó un 11% en comparación con 2021. Por otro lado, las empresas controladas por instituciones ucranianas aumentaron con un incremento del 8% en el número de empresas y del 6% en el número de empleados. ¿Cometen los inmigrantes más agresiones sexuales en Italia? El ministro de Educación italiano ha desatado protestas tras afirmar que Italia está sufriendo un aumento de la violencia sexual debido a la inmigración ilegal. El mensaje fue especialmente polémico porque se emitió en la presentación de una fundación en honor de Giulia Cecchettin, la joven de 22 años secuestrada y asesinada por su exnovio italiano el año pasado. Políticos como Riccardo Maggi, líder del partido Más Europa, han acusado a Valditara de racismo. Dijo que los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que más del 80% de los feminicidios en Italia son cometidos por ciudadanos italianos. Hay una diferencia entre violencia sexual y de género. Las cifras oficiales sugieren que la mayoría de los feminicidios en Italia son cometidos por otros italianos. Según Istat, la Agencia Nacional de Estadística Italiana, en el país se produjeron 334 asesinatos en 2023. 117 de las víctimas fueron mujeres y 217 hombres. Y el 94,3% de las mujeres italianas asesinadas ese año fueron víctimas de compatriotas, según la agencia. 63 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. En cuanto a los casos de violación, la mayoría fueron cometidas por conocidos de la víctima. El agresor fue la pareja en el 62,7% de los casos, un amigo en el 9,4% y un familiar en el 3,6%. También es posible que las tasas de denuncia contribuyan a la idea de que la inmigración empeora la violencia sexual. Según Istat, el 4,4% de las mujeres que declararon haber sido violadas por un italiano denunciaron, en comparación al 24,7% que denunció cuando era un extranjero. Estas cifras han tendido a mantenerse constantes a lo largo del tiempo. En definitiva, no hay pruebas reales de que la violencia sexual o de género esté aumentando debido a la inmigración ilegal. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos, por los comentarios y me gusta que nos dejan. Ya saben que todo ayuda a que la información llegue a más personas en el mundo. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán las dificultades, debido al viento, con las que este avión trata de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.